Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Sana Podcast. Es un gusto tenerlos aquí. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Pau Arroyo. Pau es guía de meditación y coach de introspección y con ella vamos a platicar sobre cómo elevar tu energía, cambiar creencias y crear un mejor aquí y ahora. Y es que es así, tus creencias te han traído hasta donde estás. Puedes decir que quieres abundancia, amor u otras cosas, pero si no las ves todavía es porque hay alguna parte de ti que no se cree merecedor o no cree que es posible. Entonces, es necesario hacer como este reconocimiento y hacer los cambios necesarios de energía, mente, comportamiento, y es lo que vamos a platicar hoy con Pau. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Gina por tenerme aquí, bien agradecida. No, hombre, muchísimas gracias. De verdad, es un gusto. Te estaba yo platicando que los temas que tú tocas a mí me fascinan. Los he leído mucho y en lo personal han sido herramientas claves en mi crecimiento y en mi descubrimiento. Entonces, me encanta tenerte aquí y de hecho me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo llegaste tú a todo este conocimiento y a dedicarte a lo que te dedicas? Ya me siento grabadora en repeat, más les platico porque sé que tienes muchos Ajá, escuchas que a lo mejor no han escuchado esta parte de la historia, ¿no? claro. Hace alrededor de 4 o 5 años empiezo con ataques de pánico, ansiedad. La verdad que fue como un proceso que nació de la nada. Un día estaba perfectamente bien y a las horas empecé con los ataques de ansiedad y la verdad es que no sabía bien qué era lo que me estaba sucediendo porque nunca lo había experimentado antes, no así. Para no hacerles el cuento muy largo, fue un proceso difícil que viví durante un año aproximadamente. En este año tuve, los que han padecido ansiedad saben de lo que hablo, fue un año de muchos síntomas distintos, la ansiedad abarca muchos síntomas como dolor de cabeza, náuseas, mareos, tinnitus, muchísimos, no, no acabaría con la lista de esos síntomas. Y de la mano de la ansiedad viene la depresión. En mi caso sí fue por el hecho de estar como siempre tratando de regresar a lo que yo era, como yo vivía mi vida, ¿no? Entonces, así como sabemos que exceso de futuro es ansiedad, exceso de pasado es depresión, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, en ese proceso yo me encontraba como en los dos extremos. Estaba muy preocupada por lo que iba a pasar en mi futuro, en el aspecto de, vaya, desde el punto de vista hipocondriaco, ¿no? A mí me dio como health anxiety, que le llaman. Entonces, yo estaba muy preocupada por mi salud, ¿no? ¿Qué iba a pasar conmigo? Yo sentía que me iba a morir todos los días, que tenía enfermedades diferentes todos los días. Y por otro lado, en el otro extremo, me encontraba en el pasado constantemente, pues lamentándome, ¿no? De cómo no valoré todo lo que vivía antes y cómo tenía esta idea errónea a lo mejor de la vida o de cómo valorar cada momento. Y quiero volver a estar así, quiero volver a estar normal y quiero volver a tener mi mente sana. Era constantemente, te digo, estar brincando del pasado al futuro y eso pues ¿qué trae? O depresión o ansiedad, si estamos constantemente en alguno de esos dos, ¿no? Entonces en el presente no, no estaba en el presente, era constantemente, te digo eso. Entonces, a partir de ese proceso que tuve que vivir, empecé a pues conectar mucho conmigo misma. O sea, naturalmente, ¿qué hacemos los seres humanos cuando tenemos una dolencia, una sensación física extraña o de alguna enfermedad en este caso? Pues, ¿qué hacemos? Volteamos hacia afuera, ¿no? Es lo más común, lo que más hacemos. Es lo primero que hacemos, ¿no? Entonces empezamos a buscar afuera los resultados de lo que nos está sucediendo para poder comprender qué es lo que nos está sucediendo. O sea, que recurrimos a nuestros sentidos, como la vista, el olfato, el oído, etcétera, para captar, son como sensores que nos ayudan a captar información y de esa manera el cerebro las traduce, ¿no? Y se nos olvida un poquito esta parte de la introspección. O sea, a ver, no es tanto qué está pasando afuera, o sea, porque era mi constante de que a lo mejor comí algo y eso me causó un desbalance en mi cuerpo y me estoy sintiendo así, a lo mejor la contaminación de aquí de la ciudad me está afectando, a lo mejor me dio cáncer, a lo mejor, o sea, siempre en lo físico, lo físico, lo físico. Y se nos olvida un poco, como te digo, el plano mental emocional. Y para mí, y digo para mí porque habrá quien piense diferente, para mí todo empieza en el plano mental Todo, todo. emocional. Quiero mencionar ahí que como seres humanos, digo, tú sabrás mejor esta información, estamos condicionados un poco a estar en ese modo, ¿no? En inglés se llama flight or fight.
y en español es como lucha-huida. Más que condición, Gina, yo lo llamaría es una reacción. Okay. Es una reacción del cerebro. O sea, la lucha-huida es una reacción que tiene nuestro, no nada más el cerebro, sino todo nuestro sistema. Es un mecanismo de defensa, así digámoslo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en los tiempos más arcaicos, pues venía un león o un animal que representara para nosotros a lo mejor un peligro. Entonces, lo tenías de frente y ¿qué hace el cuerpo humano? Todo nuestro sistema reacciona ante los estímulos que estamos teniendo a través de nuestros sentidos, como bien te decía ahorita, a través de la vista, del tacto, del oído, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se dispara una bola de químicos dentro de nuestro organismo que son segregados por el cerebro, que eso hace que tengamos reacción de huida. Por ejemplo, toda la sangre se va a las piernas y por eso algunas personas cuando tienen ataque de pánico, a mí me sucedía, las manos las sentía frías. ¿Por qué? Porque toda la sangre se me va a las piernas en reacción de huida, ¿ok? Las pupilas se dilatan, abres más los ojos. ¿Por qué? Porque estás en esa reacción de sí, estás en un peligro, ¿no? Aunque no está Exacto. real, lo estás viendo físicamente, tu cuerpo lo está sintiendo, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es cuando sucede como esta confusión en la mente, porque no tienes nada enfrente. Ahí es cuando el trastorno de ansiedad se vuelve un poquito, pues te juega malas pasadas la mente, porque dices, oye, a ver, entonces, ¿qué onda? ¿Me estoy volviendo loca? ¿Por qué estoy teniendo todas estas sensaciones si no hay nada que me esté amenazando de frente, ¿no? Entonces, ahí sí entra un proceso más psicológico, ahí entra la psique, ¿no? Y es cuando empieza, en mi caso así fue, es cuando empezó como cuestionarme de qué está pasando, o cuestionarme de, entonces a lo mejor estoy teniendo ya un shift mental y me estoy volviendo loca, no sé, trastorno bipolar, X, ¿no? Entonces, te entran muchos pensamientos de qué es lo que está sucediendo. Ahora, ahí la responsable es la señora amígdala. La amígdala es esta parte del cerebro que se altera para poder tener estas reacciones de lucha-huida. Oye, y ahora entonces, a mí lo que me da la impresión es que tú estabas creando con todos tus miedos, ¿no? Estabas creando más ansiedad. Entonces, ¿cómo sales Exacto. de ese ciclo? Exacto, de ese ciclo. Fíjate que fue un proceso porque yo no conocía el poder de la mente. Digo, tenía ahí alguna idea porque mi mamá siempre estuvo como muy metida en todo lo de la metafísica, etcétera. Entonces, medio tenía la idea de que la meditación, etcétera, ¿no? Más sí fue un proceso porque pues yo andaba en mi rollo, tenía, ¿qué? 24, 23 años, entonces andaba en mi rollo y, bueno, un poquito más, creo que tenía como 25. Bueno, el caso es de que, no me acuerdo ya, y eso es bueno, no acordarse. El caso es de que en ese punto de mi vida yo no tenía el conocimiento a lo mejor que tengo ahorita y que la verdad es que todavía me falta conocer muchas cosas, más me he empapado de mucha información y fui conociendo que nuestra mente tiene un poder increíble de autosanación. O sea, todo lo que nosotros buscamos en el exterior para ayudarnos de cierta manera, todas las sustancias a lo mejor que buscamos allá afuera, pues son químicos que nosotros podemos producir. Claro. Con nuestro cerebro lo produce. Entonces, tanto lo que buscamos para causarnos más felicidad o relajarnos o lo que tú quieras afuera, todo eso lo podemos producir acá adentro, ¿no? Entonces, en cuestión de salir de este círculo vicioso en el que estaba viviendo de esta lucha en la mente, porque yo estaba luchando contra mí misma, era una batalla que yo estaba llevando contra mí misma. Yo creo que es las batallas más difíciles que me ha tocado vivir, porque pues ahora sí que a quién le echas la culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo salí? Fíjate que empecé a darme cuenta del poder de mente que tenía. En este espacio en el que te cuento que fue relativamente un año, yo me causaba, o sea, como mi mayor miedo era lo de las enfermedades, yo me estaba causando las enfermedades sola, los síntomas de las enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día me pasaba, y los que tengan ansiedad se van a conectar con esto bien fácil. Cuando de repente yo decía, oye, pues ¿sabes qué? Siento que me la pasaba en Google para empezar, me la pasaba en Google sí. buscando Doctor los Google, síntomas. ¿no? Exacto, entonces pues imagínate, sale ahí todas las... No.
tragedias que te puedas Sí, imaginar. no, ya sé. Tú tienes dolor de cabeza, ya tienes algo mucho más grande. Sí, Claro. bueno, así me pasaba. Entonces, uno de los síntomas que yo traía constante era el dolor de cabeza. Entonces, para mí era, bueno, entonces tengo cáncer de cerebro porque me duele la cabeza. Entonces, de esa manera, quiere decir que por eso me está doliendo demasiado, ¿no? Entonces, buscaba todo y todos los síntomas que me salían los iba manifestando y era lo más increíble. Entonces, en este proceso en donde tenía que, pues, darme cuenta de cómo estaba manifestando todos los síntomas desde mi mente, porque, como te digo, y un día tenía leucemia, según yo, y me empezaban a sangrar las encías, me empezaban a salir moretones, o sea, todos los síntomas que te puedas imaginar en el momento, o sea, yo los experimentaba en ese momento. Entonces, oye, pues era un proceso muy difícil para mí asimilar. O sea, iba al doctor, yo te puedo decir que 3 veces a la semana. Y me decían, es que no tienes nada. Me gasté un dineral haciéndome análisis, tratando de checar qué era lo que me estaba sucediendo. Me decían, no tienes nada, tienes ansiedad, tienes ansiedad, tienes ansiedad. Entonces yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es ansiedad? O sea, yo en mi vida me había enfrentado a algo mental que no pudiera solucionar con algo físico, me explico. Entonces, con un medicamento, lo que fuera. Entonces, después de ahí me empecé a dar cuenta, te digo, de este poder tan grande que tenemos para manifestar. Y hubo un momento en el que yo me pregunté y dije, o sea, ¿cómo sería lo contrario? Exacto, si en lugar de crear como tus miedos, empezaras a crear lo que quieres, ¿no? Sí, me di cuenta de que mi mente era muy poderosa para crear cosas tangibles, porque yo literalmente podía sentirlos, o sea, tenía los síntomas y podía ver la sangre y todo. Sí, no, Entonces o sea, dije, exacto, lo manifestabas en el plano sí, físico, claro. exacto, lo somatizaba. Entonces dije, ¿qué pasaría si yo hiciera lo mismo a la inversa? O sea, si tengo esta capacidad tan impresionante de crearme los síntomas en cuestión de minutos, ¿qué me dice que no puedo entonces con lo contrario, no? Y fue, por supuesto, un proceso, no fue de un día para otro. Este trabajo fue de muchos, muchos meses de trabajo, de mucha paciencia, de hacer corajes conmigo misma, de volver a caer en pues, ataques de pánico, de ansiedad. Mi amígdala seguía alterada, ¿verdad? Porque el proceso que se dio para que se alterara no fue de un día para otro, aunque yo pensara que sí. Entonces, para como revertir todo ese proceso fue algo largo. Y eso siempre se los platico a las personas que vienen conmigo a sesión de meditación, sobre todo a las personas que tienen ansiedad, que les digo, es un proceso de mucha paciencia y de mucha certeza, más esa certeza contigo misma de que va a funcionar lo que estés haciendo, de que como una fe de saber que todo lo que estás haciendo va a salir bien, ¿no? Entonces empiezo a entender, como te digo, el poder de la mente y cómo lo empecé a entender, empecé a meditar. Porque yo decía, bueno, ¿cuál es la manera más fácil de que yo conecte conmigo misma para poder crear esto que estoy buscando, ¿no? Que era la salud en este caso. Sí, claro. No, y es maravilloso lo que acabas de mencionar, que lleva un proceso. La gente a veces piensa que medita un día o hace una visualización un día y ya, o sea, y es un proceso de entrenar tu mente, ¿no? Y creo que ahí es donde lo primero que yo creo que pasa es hacer la conciencia, ¿no? Que tú hiciste, la conciencia de decir, ok, mi mente tiene este poder, yo estoy creando esto de cierta manera, y al tener esa conciencia empieza el trabajo, que es lo bueno, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué tipo de terapia das, por ejemplo? Yo doy visualización creativa, es un tipo de meditación. Y dentro de esta terapia lo que hago es que les doy una sesión de meditación en donde usamos la visualización creativa para tanto sanar cosas del pasado como para en función del futuro también. O sea, empezamos a visualizar cómo quieres ir creando tu vida, porque esa fue la técnica que a mí me funcionó. Cuando yo estaba muy mal, yo me visualizaba sana, me visualizaba riendo, me visualizaba socializando de nuevo, manejando otra vez, saliendo de mi casa otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que el universo no habla un idioma más que energía. Entonces, eso yo creo que es el punto más importante de toda esta plática que vamos a tener, que necesitamos comprender que somos energía. Entonces yo trabajo, con la pregunta que me hiciste, yo trabajo mucho con eso, con la energía a través de la visualización creativa. La visualización creativa es un proceso en donde vas creando a través de la imaginación imágenes que te hacen vivir o que le hacen a tu cerebro, como me gusta decirle, vivir lo que quieres vivir.
Entonces manda esa señal al cerebro de que eso ya sucedió, porque empiezas a generar todas las reacciones de tu cuerpo, claro. como si lo estuvieras viviendo. Y como debemos de saber, el cerebro es atemporal, no sabes si lo que estás imaginando te está sucediendo en ese momento o va a suceder o ya sucedió, ¿sí? Es atemporal y es dual, no sabes si te lo estás imaginando o si es real, ¿no? Entonces, con ese enfoque es como empezamos a comprender que a través de todo este proceso de imaginarnos, de usar la visualización como una herramienta para manifestar, se puede lograr todo lo que quieras. Claro, algo que también quería yo hacer como la distinción. Hay una diferencia entre la visualización creativa y la meditación. Bueno, es un tipo de meditación, pero realmente la meditación es cualquier actividad que calme tu mente, ¿no? Y la visualización es una herramienta que yo creo que ya ayuda a hacer esa sanación, primero, como tú dices, de cosas pasadas y después también empezar a crear un poco, ¿no? Sí, o sea, la meditación, realmente meditar, todo el mundo se imagina que es sentarse como monje budista en total silencio y control de sus emociones. Y no, o sea, la meditación es estar presente en cualquier cosa que estés haciendo, ya sea que estés caminando, que estés haciendo yoga, que estés pintando, lo que sea que estés haciendo, es un momento donde estás presente, donde toda tu mente está enfocada en lo que estás haciendo. Ese es un estado meditativo. Ya de ahí vienen todas estas raíces como el yoga, que es meditación en movimiento. La visualización creativa es una herramienta que nos permite crear muchas cosas a través de la imaginación. Hay meditación vipassana, que es relajando los músculos. Hay meditación donde te enfocas en un solo objeto. Hay muchos tipos de meditaciones. Claro, totalmente. Y ahora en esas meditaciones que tú das, elevas la energía, ¿no? Haces sentir a las personas lo que sentirían si tuvieran esa salud o ese trabajo que quieren o lo que sea. Entonces, yo he encontrado que la gente hace una meditación y sales y te vuelves a enojar por las mismas cosas. Ahí la meditación, no, o sea, no sirvió, no que no sirvió de nada, sí sirvió un poco para igual enfocarte un poquito más y eso, pero no sirvió su cometido, ¿no? Porque debemos de llevar lo que sentimos en esa visualización a la vida real, Cotidiana. ¿no? A la vida cotidiana. Yo me sigo enojando, ¿eh? Sí. Yo me sigo enojando y sigo teniendo problemas y sigo de repente con espacios de estrés. Entonces yo creo que es algo muy humano el regresar siempre a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo regresas, por ejemplo? Yo creo que para elevar nuestra frecuencia, más que elevar energía, porque mucha gente lo entiende como que me siento más energética, es elevar la frecuencia vibratoria. Entonces, sí, cuando hacemos meditación, o sea, sí o sí, elevamos nuestra frecuencia vibratoria porque estás conectando contigo mismo, cosa que no tenemos el hábito de hacer. Entonces, cuando conectamos con nosotros mismos, automáticamente se eleva nuestra frecuencia. Si de verdad lo estás haciendo, si de verdad te estás dando ese momento de meditación, estar en el presente, vas a sentir esa gratitud, vas a sentir esa felicidad y eso causa que eleves tu frecuencia vibratoria. Ahora, sí pasa muy comúnmente que la gente va a meditación y sí, todo es peace and love y de repente vuelve a pasar alguien en la calle, se le mete y otra vez estás ahí echando maíz. Entonces, es muy común. ¿Por qué? Porque ahí entra también la psique, Gina. O sea, ahí sí entra mucho bueno, ahí es la cuestión de la personalidad de cada quien y cuánto tiempo tienes forjando esos caminos de tu temperamento, entre comillas, ¿no? Entonces, es muy común regresar a lo que estamos acostumbrados a hacer, más es válido que quieras cambiar. Mucha gente también no cree en los cambios de las personas y yo creo que claro que puede cambiar la gente. Entonces, para poder estar en ese estado de paz, como bien decías ahorita, es llévate todo eso que aprendiste y no nada más llévatelo, practícalo. ¿Por qué? Porque ahí entra el entrenamiento mental. ¿Cómo vamos a entrenar a nuestra mente? Practicando. Así como cuando quieres tener el bikini body, pues te vas a poner una friega en el gym y de comida un buen rato, ¿no? Entonces es lo mismo. Y si empiezas a comer mal, pues el bikini body se va. No, y de hecho acabas de mencionar algo bien importante y es que dices que la gente piensa que no puedes cambiar y de hecho yo creo que es necesario cambiar para poder cambiar tu realidad, pero cambiar desde adentro
Joe Dispenza dice, ser una persona completamente diferente para poder crear diferente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde la ley de atracción a mí me quedaba un poquito como corta. Me gustaría que platicáramos esto un poco más, irnos un poco más profundo de cómo romper este patrón en el día a día. Y sí, no va a pasar de un día a otro, que es lo que a ti te pasaba cuando te visualizabas corriendo y probablemente salías a correr y te daba miedo y sentías que te ibas a caer, pero lo estabas haciendo, ¿no? Te estabas poniendo ahí y cada vez es como esa pequeña victoria en la cual, ok, bueno, ya salí y me puse los tenis, ¿no? O sea, yo creo que va acompañado de confiar, ¿no? Confiar en que aunque tú todavía no lo ves, en algún plano ya se está creando, ¿no? Lo que pasa es que en estas generaciones, incluyo la mía, estamos como muy acostumbrados a recibir todo inmediatamente. O sea, a ver, quiero el síntoma de X, te metes a Google y te sale todas las tragedias, como te decía hace rato. Que quiero chisme, pues me meto al Instagram. Que quiero chisme de mis tías y mis abuelos, me meto al Facebook. Lo que tú quieras, ¿sí me explico? Entonces, tenemos todo inmediato, todas las respuestas vienen inmediatas y estamos como malamente acostumbrados a que pues todo es así. Me quiero comprar algo, a la vuelta de la esquina está el H-E-B y me compro lo que sea inmediatamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en los procesos pues mentales, emocionales, también queremos que así sea. Y desgraciadamente no es así, porque yo, por ejemplo, yo tengo 30 años, entonces no voy a cambiar 30 años de mi vida en una semana, ni siquiera en un mes. ¿Sí me explico? Entonces, mucha gente que viene dice, oye, lo que pasa es que ya medité 2 días y no veo cambios. Pues no, hay que seguirle. Hay gente que sí ve cambios en 2 días. No, y se puede. Yo conozco, claro. Bueno, yo que conozco el universo y creo que tú también, sabes que sí se puede, ¿no? Pero se necesita un entrenamiento mental muy, muy, muy fuerte, pero claro, de que se puede, pero sí. Sí, o sea, todos somos diferentes, entonces cada quien va a captar la información de acuerdo a sus experiencias, sus introyectos, sus vivencias, todo, me explico. Entonces, por eso siempre les digo, de verdad cuando decimos y repetimos que eres único y irrepetible, sí eres único, única e irrepetible. ¿Por qué? Porque nadie ha vivido exactamente lo que tú has vivido. Nadie ha pasado exactamente por las cosas que tú has pasado. Nadie fue educado exactamente como tú. Nadie vive en la misma cultura exactamente que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Así me puedo ir, ¿no? Entonces, sí somos únicos y por eso cada quien reacciona diferente, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de este proceso de entrenar a tu mente, por eso es de mucha paciencia, porque literalmente, o sea, nuestro cerebro es una compu. Entonces, el software que le has metido durante tantos años, la edad que tengas, a todos los que nos están escuchando, la edad que tengas, esos años equivalen a todo lo que le has metido a tu mente, todas las creencias que te has metido, todo lo que has aceptado, que entre a tu sistema de creencias también, todas las vivencias, etcétera. Entonces, vas formando una persona y de repente, inevitablemente, porque así somos, pues vamos a buscar el cambio. Porque la única constante, nada es permanente, lo único permanente es el cambio. Sí. Entonces, estamos constantemente cambiando, evolucionando y lo que eres hoy, al ratito ya no vas a ser. Entonces, la vida te va empujando a esos cambios. Y claro, hay veces que esos cambios duelen y cuestan muchísimo. Porque en tu cerebro, o sea, a mí me gusta que me lo expliquen así. Físicamente está pasando esto, tú ya tienes un caminito, el cerebro ¿qué hace? Por economizar tiempo y por economizarte a ti broncas, empieza a hacer esos caminitos que has recorrido toda tu vida, ya los hace automático, ya ni piensas, ¿ok? Por ejemplo, ese tipo de caminitos que ya hacemos en automático, respirar, parpadear, ¿sí? No estamos pensando, tengo que parpadear, tengo que respirar. Ya se hace en automático, entonces lo mismo pasa con nuestros hábitos de pensamiento, se va formando esa sinapsis, ese caminito se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, que ya llega un momento en que lo haces automático y por eso ahí pasa cuando dicen las personas, es que no sé por qué no puedo no enojarme, por qué no puedo controlarme cuando alguien me hace algo, por qué no puedo controlar mis emociones, porque ya lo haces en automático. Sí, claro, ya es parte de tu personalidad. Claro, entonces no quiere decir que tu cerebro sea tu enemigo y que qué gacho que está nomás haciendo todo lo negativo constante y automático. Dices, pues sí, nomás que ¿cómo le voy a hacer para la inversa? Entonces te va a costar hacer ese otro caminito y mientras vas construyendo el caminito positivo, todo tu enfoque está ahí,
en el camino positivo. ¿Y qué pasa cuando enfocamos nuestra atención en una cosa? Ignoramos otra. Y al ignorar esa otra, empieza a salirle plantitas a ese otro caminito que no estás usando, maleza, se va llenando de arbustos, de espinas. Entonces ya va a llegar un momento en el que tu mente le va a ser mucho más fácil irse por el camino positivo que el negativo. Ese es el entrenamiento mental y lo vemos como que lo más difícil que me puede pasar. No, al contrario, no es difícil, es nomás estarle terqueando. Es una meta, como cualquier otra meta Totalmente. que tengas en el plano físico. Por ejemplo, tú meditas y haces un cambio de como energía. Después de meditar varios días o de visualizar que te sube la frecuencia o que te hace, por ejemplo, no sé, te hace más feliz, el imaginarte o el sentir lo que quieres, ya si lo haces varios días ya se vuelve como un mood, como estado de, como tu estado de ánimos. Y ya, entonces cuando lo vas repitiendo ya de repente es tu personalidad, ¿no? Pero sí, es algo de estar trabajando, de entrenar la mente, de hacer la mente como te pasó a ti, hacerla trabajar para ti, más que en tu contra. Ahora bien, Pau, me gustaría hacer un como ejercicio práctico de, por ejemplo, de alguien. Vámonos a algo. Sí, mira, podemos irnos a un ejemplo muy común, si quieres. Por ejemplo, el de quiero atraer dinero, ¿no? La vez pasada sí llegó una persona y me dice, oye, es que yo quiero atraer, no sé, 100,000 pesos. Y le digo, pues sí se puede, sabe que se puede, nomás que aquí el universo juega ahí algo como chistoso, no es tanto el quiero 100,000 pesos, ¿para qué los quieres? ¿Qué quieres sentir? ¿Cuál es el sentimiento final? ¿No? Entonces sí, te voy a dar los pasos de visualización creativa, que es la que yo uso, para que los tengan como bien fijos. Primero que nada es hacer de la meditación un hábito. ¿Y a qué me refiero con un hábito? Es literalmente todos los días, así como te lavas los dientes, es meditar. Y con meditar me refiero en este caso sí a practicar, o sea, el ejercicio de la meditación, que es sentarte un rato a conectar contigo misma. En este caso sí. Ya después que tengas práctica con la meditación así, pues tradicional, supongamos, de sentarte a hacer introspección, etcétera, ya después es cuando se alcanza ese estado meditativo durante todo el tiempo, ¿no? Hay gente que ya lo trae nato. No tenemos acá en Occidente ese hábito de meditar, entonces por eso es bien importante empezar a practicarlo día con día. ¿Cómo le van a hacer? Mi recomendación es meditar 5 a 10 minutos en la mañana, que sea lo primero que haces. Siempre les recomiendo que lo hagan sentados, porque si es lo primero que haces al despertar, muy probablemente si lo haces acostado te vas a quedar dormido. Entonces, se pueden sentar, busquen un lugar en donde se sientan cómodos. Yo casi siempre me voy al closet o al baño, de plano, y ahí me siento sí, para que en nadie el piso del baño. entre. Sí. Exacto, tener tu espacio donde puedas estar como sin interrupciones, sin distracciones. Meditas de 5 a 10 minutos, puedes hacerlo a través de aplicaciones, hay muchas aplicaciones para meditar, hay podcasts que incluyen meditaciones, el mío, por ejemplo. Sí, tienes unas padrísimas, ya estuve escuchando. Gracias. Ahí tengo varias meditaciones guiadas también. Puedes poner música y tú hacer tu meditación como tú quieras. Al principio, si quieres como empezar con el hábito de la meditación más seriamente, digámoslo, pues yo sí te recomiendo que sí busques un guía, o sea, una meditación guiada, pues puede ser, te digo, como las aplicaciones o bien en YouTube o en podcast, lo que sea. 5 a 10 minutos en la mañana. En la tarde, si sientes la necesidad de meditar, otros 5 minutos y 5 a 10 minutos antes de dormir. Ahí sí lo puedes hacer acostado. Si sufres de insomnio, por ejemplo, te va a servir bastante. Duermes de él como piedra. Esa es mi recomendación, empezar a hacer de la meditación un hábito, trabajar con la respiración. No estamos acostumbrados a respirar profundo. De chiquitos sí lo hacíamos, todo era con el vientre. Entonces vamos acortando la respiración, nos vamos llenando de preocupaciones, de estrés y se nos olvida respirar, y ahí está la clave de toda la vida, ¿no? Entonces respiren también, hagan de eso también un hábito, de estar más conscientes de la respiración. El segundo paso es identificar qué quieres. Muchas veces no sabemos ni qué queremos y eso es de los pasos iniciales. O sea, de verdad, tómate un domingo para sentarte y planear exactamente qué es lo que quieres de tu vida. A mí me pasaba, Gina. O sea, yo decía, al principio no sabía ni qué quería pedir. Es como cuando le vas a hacer la cartita a Santa, ¿no? Pues si no sabes qué pedir, pues ¿qué te va a traer? ¿Qué te va a traer? Claro. Entonces,
es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando vas a pedir al universo, yo no me gusta decirle pedir, más bien cuando vas a agradecer al universo, porque esa es otra de los pasos. Entonces, bueno, cuando vas a hacer este proceso en donde vas a empezar a agradecer por lo que quieres atraer, es eso también, identificar qué es exactamente lo que quieres. Y cuando digo exactamente, es exactamente, ¿ok? Porque alguna vez me tocó una persona que viene y me dice, es que yo pedí un hombre que me quisiera y que estuviera guapo y bla, 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 y pues llegó, nomás que pues no trabaja, no le gusta trabajar, es bien flojo. Ah, bueno, pues hay que ser específicos, ¿no? Y también ahí me voy a oír un poco contradictoria, o sea, me voy a contradecir un poquito porque hay veces que nos aferramos mucho a algo. Cuando nos aferramos mucho es que tiene que ser de tal manera y no es, pues entonces, o sea, a mayor expectativa, mayor la caída, ¿no? De cuando no se dan las cosas. Ahora vas a decir, bueno, ¿y por qué no se dan? O sea, si yo estoy haciendo la visualización, ¿por qué hay veces que no se dan las cosas? Porque no es pertinente. Y eso lo tenemos que comprender. O sea, tienes que, antes de empezar con la manifestación, tienes que de entrada estar segurísimo de que la vida es como es y que todo es perfecto y que el universo no se equivoca. O sea, todo te lo va a mandar, todo lo que necesites en su momento pertinente. Entonces, si tú te aferras a algo y no llega, va a ser mayor tu frustración. En cambio, si tú confías en que todo este proceso es algo que debe de fluir y que te va a llegar lo que es pertinente para ti, lo vas a vivir de mejor manera. A mí me ha servido así. Ese es otro paso. Entonces, bueno, repito, primero que nada es hacer de la meditación y la respiración un hábito. El segundo es identificar bien qué es lo que quieres. El tercero, ya que vas a empezar con las visualizaciones, es agradecer en tiempo presente, ¿ok? O sea, no es yo quiero algún día ser una persona saludable o yo quiero algún día atraer a mi vida abundancia económica. No, es gracias universo porque ya lo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque eso conecta con tu cerebro de que ya lo estás viviendo a tiempo presente y empieza a crear una realidad a tiempo presente. Entonces, por ejemplo, en mi caso era gracias, que ya me estoy sintiendo súper bien. Eso manda el mensaje al cerebro y te empiezas a sentir bien. Y ahí es donde entra lo que decíamos ahorita. El sentirte bien, el sentir, o sea, tener esas sensaciones de está sucediendo, ¿qué pasa? Eleva tu frecuencia vibratoria. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia vibratoria? Acuérdense que somos energía, que les voy a dar el mini curso de energía bien No. Pues sí, de verdad. Vamos a conectar, o sea, se cuenta, cuando tú comprendes que todo y todos somos energía, comprendes que hay frecuencias vibratorias dentro de la energía. Está comprobado, no es algo que yo me inventé, que un churro que me fumé, o sea, es una realidad. Claro. Somos energía, ya lo han comprobado. Entonces, cuando empezamos a vibrar bajo, o sea, que estás con pensamientos negativos, con que te rodeas de gente tóxica, que constantemente tu diálogo interno es negativo, etcétera, empiezas a vibrar en una energía densa, baja, de la escasez, de la tristeza, de la depresión, de la enfermedad, del abandono y así sucesivamente. Entonces, ¿qué atraes? Atraes todo lo que esté en el mismo plano energético, ¿no? Entonces, cuando empiezas a elevar tu frecuencia vibratoria, aunque no sea tu realidad, entonces tú ya empiezas a atraer a tu vida cosas que estén vibrando en esa misma frecuencia. Así de simple es. Entonces, así te lo imaginas. O sea, yo literalmente lo visualizo. Me imagino cómo estoy elevando mi frecuencia vibratoria porque estoy sintiendo felicidad, gratitud, que es una de las más fuertes que existen, amor. Yo me imagino como así como un imancito y empiezo a atraer a mi vida todo eso positivo. Y está loco, Gina. Está loco porque... Es bien loco porque empiezas a traer cosas que dices, wow, nunca me lo imaginé en mi vida. Bueno, tal vez sí me lo imaginé, más no me lo esperaba. Claro. Sí, no, digo, sí te lo imaginas porque por algo lo creas, pero sí, tienes razón. A mí lo que me ha pasado y es como de que al final empiezas ya a vibrar tan alto, tan bonito, que ya no estás como esperando algo y de repente pasa algo y es como, wow, qué bonito, y sientes más agradecimiento de lo mismo, pero sí te entiendo, y te llega así de la nada, entonces... Sí, es tan mágico que te sorprende. Y ahí es donde sabes que de verdad estás como conectando con algo mayor, y entonces empiezas a sentir, ¿no? Con esta visualización me dices, y después, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ya, yo digo que es eso, ¿no? Sentir, y sentirlo tanto, que ya de repente lo ves, ¿no? En la visualización...
uno de los pasos importantes es conectar con los 5 sentidos. Okay. Entonces, cuando te estés imaginando lo que sea que quieras crear en tu vida, no nada más es parlotear y pedir y gracias y gracias y gracias, es conectar de verdad con los 5 sentidos. O sea, ¿qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Con quiénes estás? Porque entonces así es como estás de verdad viviéndolo. Crearlo dentro de tu imaginación de la misma manera. Entonces, cuando estás creando esa escena que quieres vivir, es conectar literalmente con los 5 sentidos, porque eso para el cerebro se traduce a Presente, estoy viviendo, es claro, una realidad. Por eso claro. dicen recordar es vivir, porque cuando Sí, recordamos nos imaginamos todo. Todo. Y hasta qué sentíamos, qué olíamos, bla, bla, bla. Claro. ¿No? Entonces el cerebro dice, estamos viviendo esto, perfecto. Entonces ya se crea una realidad, eleva la frecuencia vibratoria y empezamos a traer todo eso. ¿Cuándo lo voy a traer? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Quién sabe? Sí. Puede tardarse un día, puede tardarse una semana, años, meses. Claro. O sea, puede pasar que yo manifestaba todo en cuestión de segundos y minutos, todas las enfermedades que les conté al principio. Puede ser que manifiestes todo en cuestión de un día, una semana, un mes, años. Por eso la importancia de lo que les decía al principio, de que es un trabajo de mucha certeza, Claro. porque al tener certeza de que vas a recibir lo que tengas que recibir en el momento pertinente, Claro. entonces dejas fluir esa energía y no es energía atorada en el aferrarnos, ¿no? Entonces, no se aferren con el tiempo, Claro. no se aferren con las maneras. El universo maneja 1000 maneras de llevarte lo que necesites a la puerta de tu casa. Entonces no te cierres a ninguna posibilidad. Nunca sabemos por dónde nos van a llegar esas bendiciones. Lo único que sí sabemos, y ese es el mood que quiero que traigan, es que las vas a recibir. Claro, claro. No, y lo que dijiste, todo es energía, recordarlo siempre y preguntarnos qué energía estoy poniendo en el universo. Y ya no es algo de para mí, sino para el universo y para colectivo. Todo. Exacto, es algo lindo. Y así llegan las bendiciones y todo. Pau, pues ha sido una plática muy, muy linda. Te agradezco mucho que nos hayas aclarado tantas dudas o nos hayas abierto un poquito más esta conciencia y esta idea de cómo trabaja nuestro cerebro, porque es muy poderoso, ¿no? Entonces ocuparlo de manera que trabaje con nosotros y sí, podamos vivir una vida un poquito más, no un poquito más, una vida tranquila y como tú dices, nos vamos a seguir enojando, obviamente, pero ya hay esa conciencia que te regresa y que dice, a ver, esto es la energía que quiero poner para afuera, no, ¿verdad? Entonces, vámonos. Y yo me encuentro, y seguramente te pasa a ti muchísimo, diciendo, híjole, pues ya ni vale la pena que me enoje tanto por esto, ¿no? Y entonces al final es algo muy bueno. Pau, ahora cuéntanos de tu podcast, tus redes, todo, dónde te pueden encontrar, dónde das terapias y todo. Sí, claro que sí. Mis redes, estoy en Instagram, @Pau con U, Arroyo, MX. Estoy también en Facebook, es Pau Arroyo Introspección. Esas son las 2 redes que manejo. Tengo mi página www.paulinarroyo.com y bueno, consulto en Monterrey. Yo estoy en Monterrey. Tengo mi consultorio aquí en Monterrey y también doy las sesiones online vía Skype. Súper bien. Entonces también se pueden hacer a distancia. Doy conferencias, imparto cursos en empresas, en grupos grandes, doy las meditaciones outdoors también. Entonces ahí en mis redes pueden seguir todas las locuras que les saco de repente. Todas las actividades. Todas las actividades. Pau, pues bueno, última pregunta. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida sana? Vivir una vida sana para mí es vivir en balance con todo lo que piensas, dices y haces. Para mí esa es una vida sana. Súper, me encanta. Pues muy bien, Pau, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de haberte tenido aquí. Te agradezco mucho que hayas tomado esta entrevista y nos estamos viendo. Claro que sí, Gina. Bye.